esposa de nuestro hermano Eliel. Por favor, si pudieran ponerse de pie para que la congregación los ubique. Ellos vienen a acompañarnos el día de hoy y a compartirnos de la palabra de Dios. Adelante, hermano, es un gusto. Gracias. Bueno, es un gusto estar con ustedes, hermanos, y vamos a compartir la palabra de Dios. Les pido que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y glorificamos en esta mañana. Y Señor, hay personas que han venido con un corazón cansado, a lo mejor tristes, agobiados por las cargas, los problemas, las dificultades de la vida, Padre. Te rogamos que hoy tú des descanso, rogamos que hoy tú des libertad y rogamos que hoy podamos recibir la unción de tu Espíritu, Señor. Abre los oídos espirituales, abre los corazones para que reciban la enseñanza de tu palabra. Danos humildad para aceptar la enseñanza, la instrucción que viene de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos vas a hablar y rogamos, Señor, que cada uno reciba hoy una enseñanza y se profundice en su corazón y lo lleve a un cambio de vida, un cambio de actitud. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra y gracias por cada persona que la va a escuchar en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 9, y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Sí, nos acompañan en esta lectura. Dice la palabra de Dios: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque. En arameo es Betesda. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. El cristiano ateo es el tema de hoy. Es una aparente contradicción, pero el cristiano ateo refleja la dualidad que existe dentro de todos nosotros, la lucha interna que día tras día libramos. Por un lado, los deseos de la carne que tratan de dominar, los deseos de la carne que tratan de subyugar nuestra voluntad. Por el otro lado tenemos, gracias. Por el otro lado tenemos el espíritu que quiere agradar a Dios. Y nos vamos a encontrar que el cristiano ateo es alguien que cree en Dios, pero vive bajo la mentira de que no puede cambiar. Se le ha metido en la cabeza que es imposible cambiar. Ha orado a Dios, cree en Dios, pero está convencido que él no puede cambiar aquellas cosas con las cuales está luchando. Hay vicios, hay adicciones, hay problemas de carácter, hay problemas de conducta que él ha estado luchando por dominar, pero cada día que se levanta, también su vicio, su mal carácter, aquello con lo que lucha también se despierta y le dice: hey, aquí estoy, yo te domino, yo controlo tu mente, yo controlo tu voluntad, yo soy más fuerte que tu Dios. Y ese cristiano está convencido
que así va a vivir toda la vida, dominado, controlado por sus adicciones, por sus vicios o por su mal carácter. Vive atado a unas cadenas porque ha creído a una mentira. Hay actitudes que dominan la mente del cristiano ateo y lo mantienen esclavizado. Esas actitudes podemos describirlas como la soberbia, la mentira, la lujuria, el rencor, el enojo, la ira, el sentirse superior a los demás, la baja autoestima. Esas son conductas que se manifiestan en la vida del hombre, de la mujer, del joven, y lucha constantemente con esas cosas. Es triste vivir una vida cristiana siendo dominado por esas actitudes que no le permiten gozar de una vida plena en el Señor. Tenemos que pensar en algunas preguntas que yo quiero hacerles en esta mañana. ¿Tu familia y tus amigos más cercanos te insisten en que tienes un problema y que tú no quieres reconocer? ¿Continúas haciendo lo mismo a pesar de que tú sabes que te estás lastimando a ti mismo y que estás perjudicando a las personas que están a tu alrededor? Y a lo mejor estás perjudicando a la gente que tú más amas, y a lo mejor estás lastimando a las personas menos indicadas. Organizas tu vida, tu horario, tu tiempo, tus gastos en torno a esa conducta. Podrías pasar una semana sin caer en esa conducta que domina tu mente, que domina tu voluntad. Te mantienes negando que realmente tienes un problema y a lo mejor tratas de mantenerlo en secreto porque es algo muy íntimo, muy tuyo, ¿no? Y no tiene que salir y que los demás no vean eso que traes oculto, ¿no? Así vive el cristiano que es ateo. Este pasaje que nosotros acabamos de leer en Juan 5, el versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Es una pregunta absurda, ¿no? ¿Cómo le pregunta a un enfermo? Lo ve ahí tirado, rodeado de enfermos, y cuando lo ve se da cuenta que tiene muchos años enfermo, y llega Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Obvio que quería ser sano, ¿no? La respuesta es obvia. Tú te encuentras en el desierto caminando y alguien te dice: ¿quieres beber agua? Es absurdo, ¿no? Claro, dale el vaso de agua y se lo va a tomar. Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere lograr con esa pregunta? ¿A dónde quiere ir Jesús con esa pregunta? Con una respuesta obvia. Primero, lo que Jesús quería lograr era producir esperanza, porque ese hombre estaba tirado sin esperanza. Posiblemente había probado de todo y nada había funcionado. Y ahora estaba ahí esperando que el agua se moviera del estanque para que él pudiera entrar y ser sano. ¿Saben ustedes que la esperanza que produce la palabra de Dios no es una esperanza muerta, no es una esperanza incierta, es una esperanza firme, segura? Cuando la esperanza la produce la palabra de Dios, no es una esperanza basada en la incertidumbre. Vamos a ver si sucede, probablemente va a pasar. La esperanza que produce Jesús es una esperanza firme. En segundo lugar, quería que este hombre apartara su mirada del estanque.
su vista, su visión era muy limitada. El hombre estaba enfocado en una tradición, estaba enfocado en algo que no era Dios, en algo que no era Jesús. Cuando Jesús le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Lo que Jesús está diciendo, mírame a mí, yo soy la vida, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo tengo la facultad. Pero el hombre no entendió la naturaleza de la pregunta. Tenía una visión muy limitada, muy estrecha. Él solamente quería llegar al estanque. Con esa pregunta Jesús quería hacerle saber a este hombre que había otra forma de vivir la vida, que hay otro escenario, que hay otro mundo diferente al mundo de su enfermedad. Él estaba atrapado en ese mundo de enfermos. Lo único que se escuchaba alrededor eran lamentos. La situación era terrible donde él estaba. Y Jesús le pregunta, ¿tú quieres realmente salir de este lugar? Y esa es la misma pregunta que Dios nos quiere hacer a nosotros. ¿Cómo contesta el hombre enfermo? ¿Ustedes qué hubieran respondido a Jesús? Estás enfermo, gravemente enfermo, por muchos años. Llega Jesús y te dice, ¿quieres ser sano? Y empieza primero a quejarse. Sí, pero no hay quien me ayude. Yo quiero llegar al estanque. Otros se adelantan. Sí, pero Señor, sí, pero tengo este obstáculo. Sí, pero. Y a veces nosotros somos así, ¿no? El Señor Jesús te pregunta, ¿tú quieres realmente ser sano? Es la misma condición en la que estaba ese hombre, estamos muchos de nosotros. Estamos tirados en el suelo, nos limitamos a lamentarnos, lambiendo nuestras heridas, quejándonos. Estamos enfocados en nuestras circunstancias, estamos enfocados en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Y Jesús te dice, mírame a mí, enfoca tu mirada en mí. Yo tengo la respuesta para tu vida. Yo te voy a levantar de tu situación. Yo voy a quitarte de ese mundo donde tú vives y te voy a dar vida plena, vida en abundancia. Eso era lo que Jesús quería lograr con esa pregunta. Nosotros a veces ponemos límites a Dios. Queremos que las cosas funcionen a nuestro modo. Nosotros queremos poner nuestros propios términos, cómo van a funcionar las cosas. Queremos usar nuestros métodos. Queremos usar nuestro estilo, nuestra manera, nuestro tiempo, nuestros argumentos. Y Dios dice que no. Nosotros tenemos que oír su palabra, ¿no? Ponemos nuestra esperanza en otras cosas y no en Dios. Ponemos la esperanza en el dinero, ponemos la esperanza en el trabajo, en nuestras influencias, ponemos la esperanza en nuestra experiencia, en nuestros recursos, cuando Dios quiere que tú enfoques tu mirada en Él. ¿Quieres ser sano? Es la pregunta de Jesús, porque quiere que tú lo mires. Deja de mirar las circunstancias, deja de mirar los problemas, deja de enfocarte en las dificultades y enfoca tu mirada en Jesús. Los cristianos ateos creen en Dios, pero mantienen su mirada en las personas. Mantienen su mirada en las circunstancias de la vida. Y todo eso termina absorbiendo su atención. Y se pierden la oportunidad de mirar a Jesús. ¿Y saben qué pasa? ¿Saben qué pasa cuando nos desenfocamos de Jesús? ¿Sabes qué pasa cuando tú te desenfocas de Dios? Cuando Dios dejas de estar en el centro de tu vida, te creas tu propia religión.
diseñas tu propio Dios, a tu modo, a tu gusto, a tu manera. Porque hemos perdido de vista al Dios verdadero. A pesar de que somos cristianos y que Dios nos ha salvado, que nos ha perdonado, nos desenfocamos de Dios. Eso pasó con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que cuando Moisés estuvo 40 días arriba de la montaña recibiendo las tablas de la ley, cuando él descendió del monte, bajó al pueblo, antes de llegar oyó los gritos del pueblo. Había un alarido terrible en el pueblo y a lo lejos Moisés oyó. ¿Y sabe qué estaba haciendo el pueblo? Estaban adorando a un becerro de oro. Era un Dios sordo, un Dios mudo, un Dios impotente, pero lo estaban adorando. Ellos sabían que Dios les había dado libertad. Ellos habían conocido al Dios todopoderoso. Ellos habían conocido al Dios omnipotente, pero estaban adorando a un Dios impotente, un Dios sordo, un Dios mudo que no les podía ayudar. Recuerda, adoramos a un Dios todopoderoso y ese Dios puede producir cambios extraordinarios en nuestra vida. Yo no sé cuántos años llevas luchando con tu problema, cuántos años llevas sufriendo con ese problema espiritual, ese vicio, esa adicción, ese mal carácter, pero el Señor te pregunta hoy, ¿quieres tú ser sanado realmente? Él te quiere dar esperanza, quiere dirigirnos hacia Él, hacia su persona, que dejes de mirar a tu estanque y mires a Jesús, mira su poder, mira su gloria. Él quiere darte vida plena, quiere darte vida, una vida en abundancia. En segundo lugar, deja que la palabra y el poder de Jesús actúen en tu persona. En el versículo 8 y 9 del capítulo 5 de Juan, donde estamos, Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. Le contestó Jesús al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. ¿Por qué hizo Jesús este milagro? ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿Cuál era la intención que tenía Jesús de sanar a ese hombre? El Señor quería que ese hombre experimentara en su persona, en su cuerpo enfermo, el poder sanador de su palabra. Jesús quería que él viviera la experiencia en su cuerpo enfermo de recibir la sanidad. ¿Saben ustedes que la mayoría de nuestros problemas, de nuestras luchas con el mal carácter, con las adicciones, con los vicios que tenemos, empieza en la mente? La batalla empieza en la mente. Entonces, el secreto para vencer la batalla es que llenes tu mente con la palabra de Dios. El problema es que nosotros oramos, leemos la Biblia o venimos al culto cada 8 días y nos olvidamos de la palabra durante la semana. Obviamente que estamos desprotegidos, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Llena tu mente con la palabra de Dios. Léela, medítala, memorízala, úsala como un arma defensiva. ¿Saben ustedes que el pueblo hebreo practicaba la meditación en la palabra de Dios? A diferencia de los pueblos, de otros pueblos orientales, donde practican la meditación, una meditación donde dicen, concéntrate y pon tu mente en blanco y no pienses en nada.
Al contrario, la meditación del pueblo hebreo era una meditación activa, donde ellos tenían que repetir la palabra de Dios y luego pensar en lo que esa palabra significa y luego cómo puedo aplicar esa palabra a mi vida personal. Entonces, ¿saben ustedes cómo funciona el asunto de la preocupación en la mente? Si un niño viniera y les preguntara, oye papá, ¿cómo puedo preocuparme? ¿Qué le contestarías? ¿Cómo logro tener preocupación? ¿Cuál es el proceso para tener una preocupación? ¿Cuáles son los pasos para preocuparme? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues simplemente tú le dirías, mira hijo, toma un problema, mételo en tu cabeza y luego dale vueltas y vueltas a tus pensamientos alrededor de ese problema y ya sabes preocuparte. Ustedes saben preocuparse, ¿sí o no? Sí, somos buenos para preocuparnos. Agarramos un pensamiento, un problema y le damos vueltas y vueltas y vueltas a ese problema en la mente y estamos bien preocupados. Bueno, si tú sabes preocuparte, te voy a decir un secreto. Entonces tú sabes meditar, porque meditar es agarrar la palabra de Dios y luego que tu mente gire y gire alrededor de esa palabra. Y eso es meditar, es la meditación activa en la palabra. Debemos cuidar lo que pensamos, porque los pensamientos producen acciones. Las acciones producen hábitos. Los hábitos producen el carácter y el carácter empieza a definir tu destino. Por eso es tan importante cuidar lo que tú piensas. Usa la palabra de Dios. Deja que la palabra actúe en ti. Cuando tu mente se llena de la palabra de Dios, no va a haber lugar, no va a haber espacio para que te dominen esos pensamientos negativos, malos que controlan nuestra vida. Porque vas a usar la palabra de Dios como un arma defensiva para desplazar esos pensamientos negativos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10, 4 al 5, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. No existe ningún poder humano que pueda romper las cadenas de las adicciones. No hay poder humano. La fuerza de voluntad funciona por un tiempo, pero otra vez volvemos a caer en el problema. Las terapias psicológicas pueden funcionar por un tiempo, pero no resuelven la raíz del problema. ¿Cuánto tiempo le llevó a Jesús sanar al paralítico? Un segundo, un instante. Hay milagros que pasan así en nuestra vida. Puede ser que Dios te sane en un instante, pero puede ser que dure ese proceso toda la vida. Y toda la vida vas a estar luchando con ese problema. Pero Dios te lo puede quitar en un instante, si Él así lo desea. Y debemos de saber una cosa. Dios, fíjense esto, Dios está más interesado en formar tu carácter que en tu propia comodidad. Nosotros queremos la comodidad. Dios quiere formar nuestro carácter usando las incomodidades de la vida. Dios usa las buenas y las malas experiencias para su propósito, porque a Dios le importa formar nuestro carácter de acuerdo al carácter de Cristo.
Y eso no va a suceder durmiendo en lecho de rosas, obviamente. Tenemos que afrontar las dificultades de la vida. Lo realmente asombroso no son los milagros de sanidad. Lo realmente asombroso es cómo Dios puede transformar a un hombre, a una mujer, quitarle los vicios, quitarle las cadenas que lo aprisionan y darle la libertad. Muchas gracias. La obra más grande que Dios puede hacer en tu vida no es impedir que te enfermes, no es darte un empleo, no es hacerte un milagro. La obra más grande que Dios puede hacer en tu vida es quitar las cadenas de esclavitud y hacerte libre. Es transformar tu vida para que le sirvas en libertad. El tercer punto es: la sanidad empieza desde el interior. Dice el versículo 14: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. La expresión para que no peques más o no peques más denota que Jesús le estaba diciendo a este hombre: ya no sigas en pecado, ya no sigas viviendo en pecado, renuncia al pecado. ¿Saben por qué Jesús está preocupado en la salud espiritual de ese hombre? Lo había sanado físicamente, pero ese hombre tenía que cuidar su relación con Dios. Ese hombre tenía que vivir la vida que a Dios le agrada. Porque el pecado afecta nuestro cuerpo, el pecado afecta nuestra mente y el pecado afecta nuestra voluntad. Nos afecta integralmente. No hay una sola parte de nuestro cuerpo que esté exenta o que esté libre de los efectos del pecado. La mente, el cuerpo, la voluntad están afectados por el pecado. Por eso se necesita un cambio desde lo más profundo del corazón. Y entonces esas terapias psicológicas no van a producir ese cambio. La fuerza de voluntad no va a producir ese cambio. Ese cambio solo viene de la palabra de Dios, del poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios actuando en tu vida para cambiar tu corazón. Y solo el perdón de Jesús puede sanarnos integralmente. ¿Saben ustedes qué pasó con los enfermos que fueron sanados? ¿Qué pasó con los enfermos que fueron sanados por Jesús? Se volvieron a enfermar, es verdad. ¿Qué pasó con los que resucitaron? Se volvieron a morir. ¿Y qué pasó con los que fueron perdonados? Murieron perdonados. ¿Por qué? Porque la salud y la vida son temporales, pero el Espíritu es eterno y el perdón trasciende la vida, trasciende la muerte. Cuando Dios te perdona por la eternidad. Por eso es que debemos buscar el perdón de Dios. Ese hombre posiblemente se había olvidado de su fe en Dios. Y Jesús le está diciendo: es tiempo de que busques a Dios, reconcíliate con tu Señor. Sí, la salud física es importante, pero es más importante la salud espiritual. Preocúpate por tu salud espiritual. De verdad, preocúpate. El tiempo en esta vida es corta. La vida se va rápido. Y debemos estar pensando ya en la eternidad, porque cada día que pasa nos acercamos más a la eternidad y debemos prepararnos. Lo peor de este hombre no era su enfermedad por 38 años. Lo peor de este hombre es que había vivido lejos de Dios.
Hay otros dos momentos cuando Jesús sana a otros dos paralíticos. Y lo primero que les dice Jesús: tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero que hace Jesús. Esto refleja que a Jesús le interesa más la salud espiritual que la salud física. A Jesús le importa más el perdón de tus pecados. La mayor preocupación de Jesús es tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque el perdón de los pecados equivale a experimentar la paz de Dios, equivale a experimentar el poder sanador de Dios, equivale a reconciliarnos con Dios. Si nosotros no hemos experimentado el perdón de Dios, estamos enemistados con Dios, somos enemigos de Dios, no hay comunión con Dios, estamos distanciados de Dios. Necesitamos buscar su perdón, necesitamos llegar humillados pidiendo su perdón. No peques más, le dice el Señor, para que no te venga una cosa peor. Si tú has vivido lejos de Dios, si tú te has involucrado en una religiosidad inconsecuente, fría, indiferente, hoy el Señor te llama para que tengas una relación viva con Dios. Reflexiona en estas preguntas. Ya es hora de hacerle caso a tu familia y a tus amigos sobre el problema que ellos ven en ti y que tú no has querido ver. 2, ya es hora de dejar de lastimarte a ti mismo y dejar de lastimar a los demás. Ya es hora de organizar tu vida, tus horarios, tus prioridades, tus gastos, tomando a Dios en cuenta en todo. Y es hora de aceptar con sinceridad y humildad que realmente tienes un problema y dejes de mantenerlo en secreto y confiésalo delante de Dios. La única forma de ser sanado y de ser libre es iniciando una relación con Jesucristo. Yo no sé si Dios te va a sanar en un segundo. Yo no sé si tu sanidad va a durar como un proceso en toda tu vida. Pero de una cosa estoy seguro, si tú aceptas el reto y tú vienes a Dios, Él lo va a hacer. Tarde o temprano, Él lo va a hacer. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando iba a empezar su ministerio, entró a la sinagoga y le dieron a leer el rollo del profeta Isaías. Y entonces Él le dijo al pueblo su misión, su tarea. El Señor me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer, a dar libertad. Y Él quiere darte libertad. Él quiere que tú seas libre para que vivas una vida de plenitud, una vida abundante. Y yo te invito en esta mañana que te acerques a Dios, que reconozcas el problema. Dicen que un problema reconocido, un problema que es aceptado, ya es la mitad del problema resuelto. Si tú reconoces tu problema, ya has avanzado. Necesitas venir a los pies del Señor, buscar la ayuda de Dios, humillarte ante la presencia de Dios para que seas libre. Y un día tú puedas mirar para atrás y vas a gritar de gozo, de alegría, porque Dios te ha perdonado y porque eres libre. Yo quiero invitarte que te pongas de pie. Ponte de pie y haz un examen de tu vida. Si tienes un problema con el que has estado luchando, que no has podido vencer, que no has podido dominar, que lo has mantenido en secreto, hoy Dios te dice que tú puedes ser libre. Él te quiere sanar, Él quiere romper esas cadenas, pero tú tienes que venir
y gritar, decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor te dice: yo te voy a sanar. Solo tienes que creer en el poder de Dios. ¿Quieres venir acá y oramos por ti? ¿Quieres venir para orar por ti? Yo quiero bendecir tu vida y quiero orar por ti. Si tú tienes un problema, sientes esa necesidad, hoy Dios te quiere sanar. Dios te quiere hacer libre. No tengas miedo, no tengas penas. Yo sé que luchamos todos los días con problemas, con adicciones, luchamos con nuestro mal carácter, luchamos con cosas que nos impiden crecer, que nos impiden ver la gloria de Dios. Y Dios hoy quiere darte libertad. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das una palabra de esperanza. Gracias porque en tu palabra hay poder, porque en tu palabra hay vida, en tu palabra hay sanidad. Y hay personas que están luchando con problemas de adicciones. Hay problemas en la vida de muchas personas que los controlan, que los dominan, que los esclavizan. Y hoy queremos clamar a ti por misericordia, porque tú traigas sanidad interior, que tú traigas perdón, que tú traigas reconciliación, que tú traigas paz para la vida del hombre y la mujer que no han experimentado esa paz por muchos años. Aquellos que han creído en ti, pero han aceptado la mentira del enemigo que no es posible cambiar. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, capaz de abrir el mar, capaz de romper cualquier cadena de esclavitud. Y hoy clamamos por cada una de esas personas. Hoy pedimos que sea tu Espíritu Santo tocando las vidas, cambiando, produciendo, Señor, conciencia de pecado. Y trae perdón, trae sanidad a la vida, al corazón de cada uno, Señor. Ponemos a este pueblo en tus manos. Dale reposo y dales descanso en tu presencia, Señor. Y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Pueden sentarse.